Claramente, cuando ellos pensaron ese plan a 20 años, no consideraron, no tenían la posibilidad de saber, porque no está previsto por nadie, la crisis del 2009 que golpeó en España. ¿Sí? ¿Se acordarán ustedes? No sé las edades que tienen, pero por la foto algunos son bastante jóvenes, pero algunos a lo mejor ha habido o algo habrá escuchado. En 2008, en esto que hablamos siempre de un mundo interconectado y globalizado, se produjo una crisis eh, económica en Estados Unidos, en lo que se dio en llamar la burbuja inmobiliaria por el tema de los créditos hipotecarios con tantas facilidades que terminaron haciendo impagables algunos de ellos en rigor de edad porque daban créditos hipotecarios sin sustento de posibilidad de pago de mucha gente. Síntesis, una de las financieras más grandes de Estados Unidos, Lehman Brothers, quiebra, a partir de ahí se genera una crisis en Estados Unidos que implica que, efecto dominó, haya crisis en otros países del mundo. Se dio en llamar, inclusive como para darle un poquito de, entre comillas, no sé si buscarle algo, de suavizar algo, a cada país se le ponía el nombre de algo típico de ese país, una bebida o algo. Por ejemplo, el efecto tequila en Brasil, el efecto caipirinha perdón, tequila fue en México, efecto tequila en Brasil. Uy, ¿cómo estoy? Vamos de vuelta. Efecto tequila en México, efecto caipirinha en Brasil. Así se dice. En Japón creo que se llamó el efecto sake, si alguien se acuerda del dato, recuérdemelo. Acá se habló del efecto tango. Es decir, ese efecto causó crisis económicas. También pegó mucho en España. Y eso implicó cambiar un montón de factores. Entonces, cuando uno planifica y lleva a cabo un plan, tiene que estar atento a los cambios que estamos viviendo hoy. Esta cuestión de la pandemia que arrancó el año pasado, no está en los papeles de nadie. Entonces, en mayor o menor medida, obligó a cambiar planes y modificar planes a muchos países. Muchos. ¿Sí? Para que se dé una idea, por decir uno de los tantos que hay, Estados Unidos tuvo problemas con su crisis económica que se generó por la pandemia, no fue crisis, pero tuvo un impacto en su economía. Alemania, la misma Alemania, llevaba casi 30 años en crecimiento continuo, entró en recesión este año. ¿Y lo tenía previsto? No, para nada. Por eso hablamos cuando uno planifica, que es un proceso permanente, actividad continua, aun cuando el plan esté funcionando. Y veremos cómo se aplica en un proyecto. ¿Qué pasa? Cuando uno hace un plan, y tiene que proponerlo a una autoridad, no solamente a nivel gubernamental, inclusive a nivel empresarial, tengo que llevar un plan de automatización o un plan de mejora del sistema de, no sé, de integración de toda la empresa a la gerencia general, tengo que tener la aprobación, entre comillas, política. Cuando hablamos política no hablamos de política partidaria solamente, sino también la política empresarial. A ver si eso que yo le propongo, un nuevo plan de marketing, un nuevo plan de mercadeo, una nueva línea de producto, lo que ustedes quieran, está dentro de los intereses generales de lo que la empresa quiere, por lo tanto, requiere esa aprobación para ser implementado, porque además de que sea de interés, tiene que cumplir otras características, que lo veremos más adelante. Pero, por ejemplo, que económicamente sea viable. ¿Sí? Hay una idea de conjunto, lo veremos de vuelta más adelante, es decir, no acciones sueltas no son un plan, sino son acciones exactamente eso, acciones sueltas, y cuando planifica supone que ese plan lo va a llevar adelante, no lo va a dejar en un hermoso libro para que te digan bravo doctor y no se aplica. Decíamos recién que uno arranca de una situación en la que me encuentro y quiero llegar a una situación objetivo o imagen objetivo. Entonces, si bien ustedes planifican a futuro para recibirse licenciados en gestión de tecnología, empezaron a moverse hoy. Por eso hablamos de concierne al futuro, pero se inicia hoy. Ustedes ya están trabajando y están en base a ese plan, están llevando adelante para llegar al objetivo de obtener el título. ¿Sí? Y ahí hablamos de objetivos. Y hablamos de medios preferibles. Si ustedes de repente eligieron opciones, tenían opciones para elegir, en mayor o menor medida, si cursan en una sede, si cursan en la otra, si cursaban, si hubieran podido elegir presencial o en otra sede que sea presencial, como sea, tenían un abanico de posibilidades y eligieron. A lo mejor podían haber cursado, en vez de esta carrera que es complementariedad,
porque ustedes tienen seguramente todos una tecnicatura en sistemas por el estilo, pueden elegir estudiar en otra universidad o en esta propia universidad la carrera completa. Sin embargo, eligieron esta opción de complementariedad. ¿Sí? Cuando uno planifica, y también lo podemos llevar a un proyecto, por eso acá la naturaleza del proyecto, digamos que esta serie de preguntas son las que yo responderlas en un orden coherente, puedo tener en claro hacia dónde voy con un plan y hacia dónde voy con un proyecto. Primero, ¿qué se quiere hacer? Esto es, por decir algo, automatizar la gestión de recursos humanos de todas las sedes de la empresa en todo el país, ¿sí? Interconectándolas. ¿Por qué se quiere hacer eso? ¿Cuál es la fundamentación? Hay un desorden descomunal en el recurso humano, por decir algo. En función de eso, ¿qué se quiere hacer? Esto estamos hablando. Generar un sistema que permita. Fíjese cómo acá aparecen objetivos y aparecen metas. Esto a veces es motivo de cierta duda barra discusión. Diferencia de objetivos y de metas. Pero acá está la diferencia. El para qué y en cuánto. Esto es, las metas, por lo menos desde el punto de vista de proyectos y desde el punto de vista planificación y también de economía, son numéricas. ¿Sí? Podemos decir que son objetivos cuantificados. Por eso, si ustedes leen diarios o escuchan radio o por y se informan, habrán escuchado muchas veces las metas de inflación para este año o las metas de crecimiento para este año son de tanto. Y un número duro, concreto, medible. ¿Qué permite eso? Ser más exacto en la evaluación de si algo funcionó o no funcionó. ¿Por qué? Porque si yo resulta que con el plan o el proyecto que yo quiero hacer, quiero aumentar las ventas, objetivo, aumentar las ventas de la empresa, y pongo como meta aumentar las ventas un 20%, y cuando mido resultados me encuentro con que aumentaron las ventas un 10%, ¿el objetivo se cumplió? Pregunta, ¿se cumplió el objetivo? Sí. Sí, porque aumentó. Bien, ¿y las metas? No. No. ¿Se entiende la diferencia? Entonces de repente, y fui con números muy, digamos, claros, pero uno puede decir, bueno, objetivo aumentó un 20%, aumentó un 2%, y aumentó. Sí, pero no me alcanza, porque juega un montón de otros factores. ¿Sí? Por eso la diferencia entre objetivos y metas, el para qué hago algo y cuánto quiero lograr eso. Obviamente la localización física es importante. En el caso de los sistemas, a lo mejor, por el tema de la virtualidad que permite, digamos, que el sistema esté alojado en un lugar y trabaje en todas las demás sedes y demás, quizás sea más importante la cobertura espacial que tiene que la localización física en sí mismo. ¿Sí? Si bien también es importante la localización física, ejemplo, y volveremos sobre esto, este ejemplo que yo comentaba la compañera del año 2019, es trabajar para una desarrolladora y la verdad que no me acuerdo si era, honestamente, un banco o un ente público como podría ser la FIP o ANSES, creo que era un ente público, que es su cliente, y querían que pusieran en todas las oficinas de ellos del país el mismo sistema operativo con la misma velocidad de demás historietas. Y resulta que el problema que tenían, y estaba acá la cuestión, es que muchas de esas localizaciones no existía una velocidad de internet que pudiera soportar el sistema que estaban queriendo. No es que no tenían ellos en el lugar físico, no existía directamente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que tener con ciertas cosas y uno como proyectista, cosa que veremos más allá de la cruzada, tiene que poner las cosas más o menos en su lugar. ¿Cómo se va a hacer? Otra cosa importante, y lo vamos a hacer cuando vemos en proyectos, un calendario, cuándo va a ser cada cosa, un inicio y un final. ¿Quiénes se van a beneficiar con eso? ¿Quiénes son los destinatarios? El personal de recursos humanos, los empleados de la empresa, lo que ustedes quieran. ¿Qué recursos humanos se van a aplicar? Y acá vienen las cosas importantes. Si hay recursos materiales, en muchos casos sucede, en el caso de ustedes, si hagan software, también probablemente necesiten, no sé, equipos
placas, etcétera, madres y compañía. Hay un curso de materia que yo precisaré y para el cual hará falta lo clásico, el bill metal, o sea, recursos financieros. ¿Sí? Ahora bien, yo decía, ¿por qué cuerno estamos hablando de planes y estamos hablando de proyectos? Acá hay una primera idea. Cuando uno habla de un plan y de proyectos, por lo general, un plan está dentro de un proyecto, perdón, un proyecto es parte de un plan, en la certeza de que un plan es algo macro, general. Por ejemplo, para que se entienda que voy, salgamos de los sistemas, el Plan Nacional de Educación, que está conformado por distintos programas, programa de construcción de edificios escolares, programa de formación de recursos humanos, programa de lo que ustedes quieran, y a su vez por proyectos. Y acá nos encontramos con la unidad más chica de planificación, porque es la más chica donde yo puedo decidir qué hacer y demás historietas, ¿sí? Fijándome un objetivo. Entonces, dentro del programa de edificios escolares, cada escuela que construya va a ser un proyecto en sí misma. Aún siendo todas iguales, que replique el modelo, se ha dado en muchos casos, en cada lugar va a ser distinto, porque el trabajo para poder ponerlo en funcionamiento es distinto. Que a veces esto es interesante tenerlo en cuenta porque no se tiene en cuenta lo que está pasando en determinados lugares. Voy a un ejemplo, esto es un ejemplo que pasó, que viene hace muchos años. En algún momento, hace 70 años atrás, se hizo un plan de edificios escolares. Inclusive se había pensado que cada edificio tuviera una forma, una letra, ¿sí? Una L mayúscula, una F mayúscula, siempre imprenta, obviamente, que es lo que permite hacer la forma de un edificio desde ya. Entonces se hicieron un montón de edificios en todos lados, en buena parte del país, con ese formato. Nos encontramos con, por ejemplo, en un pueblo de montaña en provincia de Catamarca, esto que les cuento, un edificio que técnicamente estaba pensado para 400 alumnos. En el momento de construcción, el pueblo tenía 1000 habitantes, con lo cual habría 200 alumnos más, no había. Y en el momento que nosotros lo vimos, el edificio estaba pensado para 400 alumnos y en el pueblo había 300 personas. Con lo cual, el replicar el modelo en todos lados no siempre funciona. Por eso digo, cada proyecto, aunque sea réplica, en cada lugar es distinto, porque los costos para llevar materia hasta allá arriba es muy distinto que si yo lo hago en San Justo frente a la plaza. El costo del traslado de material es muy distinto. También el costo del terreno es distinto. ¿Sí? Como sea un proyecto de la unidad más chica de planificación. Dentro de eso, piso actividades y tareas, que acá hay una aclaración para hacer. Ahora vamos a ver. El proyecto busca un objetivo, que es a donde yo quiero llegar. La tarea no es un objetivo, es lo que yo hago para llegar al objetivo. Traducción al castellano. Si el proyecto es, el objetivo del proyecto es abastecer un sistema operativo de facturación a las heladerías de la cadena en el lado más rico, la tarea de conectar a internet, de diseñar el sistema, de relevar a ver cuál es el estado de cada sucursal, son tareas, no son objetivos, ni son proyectos. Son partes de un proyecto, todas en suma, conectadas, integradas, van a llegar al proyecto. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es un proyecto? Fíjense cómo la definición de proyecto tiene que ver con la planificación. Actividades planificadas, ejecutadas, supervisadas, con recursos finitos, dice la definición, vamos a decir limitados, para crear un producto o servicio único. Y acá vienen parte de cuestiones que estábamos hablando recién, esto de único. Cuando se empezó a darle importancia al gerenciamiento del proyecto como tal, se empezó a ver que distintos países tenían diferentes informaciones y diferentes cuestiones que si se podían unificar, podían generar algo más o menos interesante de una especie de
manual, entre comillas, de proyectos. Ahí surgió el Project Management Institute de Estados Unidos, el PMI, que ustedes a lo mejor han trabajado durante su tercero por el estilo, la guía que ellos generaron, ¿sí? Que era el PMI Book, que está en internet, esta es parte de la bibliografía, donde hay compendiadas, y con varias versiones hasta las 6 si no me equivoco, estrategias para gerenciar y para diseñar proyectos. Vamos a meter más adelante con esto, veremos más adelante, hay también una segunda institución que es el ISMA, por su sigla en inglés, que es europeo esto, de gerenciamiento de proyectos, que tiene una visión un tanto distinta y va más por plantear desde el punto de vista de quien gerencia el proyecto, aptitudes y no más que conocimientos. Pero ya veremos más adelante, no nos vamos a adelantar con eso. Pero de lo que es el PMI, les traje la definición que ellos tienen originalmente. Cuando hablan de un proyecto, hablan de una operación de envergadura y complejidad notables, o sea, algo cortito, una actividad corta de pintar una pared no es un proyecto en sí mismo, por lo menos en términos que estamos hablando nosotros. Singular, por lo que mencionábamos recién, esto es, aún que yo tenga que automatizar todas las sucursales, en cada sucursal debería hacer un trabajo distinto. ¿Sí? Entonces será cada una un proyecto distinto. Con fechas definidas de inicio y de finalización. No repetitivo, con especificaciones técnicas, es decir, acá el trabajo técnico no es juntamos un montón de buenas voluntades y con eso alcanza. Un presupuesto preestablecido, acá es una cuestión que se pone compleja, sobre todo en proyectos de sistemas que ustedes manejan, porque un proyecto bien, más o menos lleva un tiempo de desarrollo de 1 o 2 años. Imagínense si ustedes tienen que, en este parte del proyecto, comprar equipamiento, saben ustedes que el equipamiento o la tecnología que ustedes utilizan, además de perder actualización en poco tiempo, el precio cambia. Por lo cual el tema presupuesto es un tema particularmente espinoso en los proyectos vinculados a los sistemas. Habla también de una organización temporal con participación de varios departamentos de la empresa. Acá fíjese cómo ellos lo plantean desde el punto de vista empresarial, no de proyectos empresariales, no tanto proyectos de orden público, que tiene una diferenciación. Algunos buscan directamente generar un ingreso y otros no. Los públicos no, en cambio los de la empresa buscan optimizar recursos y generar mayores ingresos para la empresa. ¿Sí? Entonces habla de diferentes departamentos de la empresa que una vez terminado el proyecto, esa especie de unión temporaria se desactiva. Si hablamos con el tema de, por ejemplo, automatizar o hacer en red el manejo de recursos humanos de todas las filiales de la empresa, por decir algún banco de alcance nacional, IPF, la empresa que ustedes quieran que tenga alcance en todo el país, participarán recursos humanos, participarán sistemas, participarán todas varias áreas, el área también de administración para ver los costos y demás, y una vez que cada cual aporta su parte y termina el proyecto, se separa esa especie de unión transitoria de sectores, entre comillas, que de alguna manera, en proyectos de, por ejemplo, en infraestructura, eso se conoce técnicamente como las UT, Unión de Empresas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en determinadas cuestiones es oneroso necesariamente que todas las empresas que traen en el rubro tengan toda la maquinaria. Entonces, de alguna manera, cuando alguien toma un trabajo, esto ya lo veremos más adelante cuando hablemos de licitaciones y compañía, cuando alguien toma un trabajo, subcontrata a otro, porque sé que tiene a lo mejor suficientes cantidades de, estamos hablando de construir una ruta, cantidad de esas planchas que son esos rodillos de metal calientes que calientan y cocinan el asfalto, o suficiente cantidad de maquinaria, no sé, para vía determinada. Lo mismo pasa con cuestiones muy puntuales como es los ferrocarriles, ¿sí? Entonces, de alguna manera uno puede juntar en este proyectos distintas empresas, pero también habla a veces de colaboración de terceros.
El Ministerio de Planificación de México, de donde está tomado este, este gráfico, da esta idea de cómo estilo surge el perfil del proyecto, que se quiere hacer más o menos, a partir de lo cual se hace un estudio de prefactibilidad que veremos más adelante. Y dependiendo del nivel de complejidad del proyecto puede pasar cosas. Con el prefactibilidad alcanza como para decir, le damos para adelante, va a funcionar, en tanto en cuanto es un proyecto de mediana, no tan envergadura, se pasa al diseño, ejecución y después la operación, y si no, si el proyecto es más grande aún, pasa a la presión de estudio de factibilidad definitiva, donde puedo definir, lo llevo adelante o por algún motivo no conviene. Lo veremos también más adelante, estoy haciendo una especie de mini resumen. Este no conviene puede deberse, puede tener dos ramas. Un no conviene por ahora hasta que cambie determinada situación, y es coyuntural, o directamente, olvídate, no vale la pena. No se puede. ¿Sí? Ejemplo, en un caso nos ha pasado a hacer evaluación de proyectos vinculados a área de servicios, un proyecto que nos conviene, hoy sería, mira, como el tema del contexto de pandemia, no hagas un hotel nuevo, porque por ahora no va a funcionar, si no estás viajando a nadie. Por ahora espera un poquito, cuando te pase esto, a lo mejor el proyecto va a funcionar porque en este estudio dio que sería viable cuando se puede viajar. En un caso nos pasó directamente decir, no conviene hacer el proyecto porque el espacio gráfico en el que estaba pensado ese proyecto tenía contradicciones insalvables con lo que el proyecto se proponía. Sí, lo más en detalle pues sería aburrirlos, pero era decir, es imposible. ¿Y esto qué pasa? ¿Y dónde conviene? Y sirve. Y sí, conviene poder decir, no es ir sí o sí y por la positiva. Imagínense ustedes que alguien invierte, porque dicen que sí va a funcionar seguro el proyecto, invierte una suma de dinero y después no funciona. Y le va mal y quiebra. Lo mata. La función de quien inicia un proyecto es poder decirle en un momento, mira, por este lado no va a, ser, no va a ir bien, corre ciertos riesgos. ¿Sí? Aclaración, uno puede diseñar y gerenciar un proyecto, pero no hace magia. Y el entorno que mencionábamos hace un rato condiciona por eso esto de evaluación ex post, que significa antes, durante y después siempre estar evaluando para poder adaptarse a los cambios. Y lo tenemos el ejemplo en el día a día que está pasando en estos años, o sea, 2020 y 2021. ¿Sí? Entonces, repasando lo que vimos hasta ahora, características de un proyecto que son cualidades fundamentales y todas estas cosas que estamos comentando son motivo de parcial, el que a veces no traiciona. Se persiguen varios objetivos, o uno. Hay una idea de actividades coordinadas, es decir, actividades aisladas no son un proyecto. Hay un concepto claro de requisitos a base de un costo, se ha dado, que puede ser variable, obviamente, pero no es un barril sin fondo quien me contrata a mí. Dijimos entonces la coordinación de actividades porque es una condición sine qua non, es decir, en conjunto podemos solucionar un proyecto, si no, no es un proyecto. ¿El proyecto qué es? Un sistema en sí mismo. Ustedes hablan de sistemas y lo tienen clarísimo. ¿Qué tiene sistemas? Un montón de elementos que trabajen interconectados o interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Implica, por ejemplo, planificación técnica, temporal, económica. Tiene que ser supervisado por alguien, porque si no puede llegar a ser un fracaso. Y hablábamos de la limitación de recursos. Cuando los recursos son limitados, hace falta eficiencia. Si los recursos no son limitados, son infinitos, ¿para qué? Los recursos son infinitos. Voy a un ejemplo.
Todos vivimos, supongo yo, en el AMBA. AMBA, capital de Buenos Aires, que refiere que antiguo mío, y Gran Buenos Aires. Es más, ahora en estos últimos años me enteré que, por ejemplo, La Plata y Gran Plata son parte del AMBA, pero para el caso de bueno, no importa. Sí, un recurso que desde la punto de vista de la naturaleza no falta comparado en otros lugares es el agua. Y ustedes, si bien en últimos tiempos se ha puesto ciertas normas tendientes a cuidar el agua, tradicionalmente el derroche del agua comparado era descomunal. Voy a dar ejemplos, si alguno tiene la oportunidad de trabajar o vive en capital, en Ciudad de Buenos Aires, ¿sabe a lo que me refiero? Todos o mucha gente vemos en los fines de semana lavando el auto en la vereda. Primera cuestión. Segundo, una cosa es si uno pone un balde y con el balde va lavando el auto. Otra cosa es cuando ando con la manguera, si tiene la pistola para que el agua salga cuando solamente aprieto, tipo gatillo bien, y si no la manguera corriendo a agua como si nada. Los encargados de edificios, que por normativa del propio edificio, no es culpa del encargado, tienen que variar todavía la vereda. Ahora pusieron límites en algún punto dado. ¿Qué pasaba? No, tampoco tenían un sistema de evitar que el agua siga corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Estaba en una vereda, salía un propietario del edificio o un habitante del edificio, podía echar con el encargado, tanto el agua sigue corriendo. ¿Sí? Si alguno de ustedes tuvo oportunidad de viajar por Europa o tiene familias en Europa o por el estilo, les habrán comentado, habrán vivido que por mucho menos en Europa te matan, literalmente, entre comillas, lo que te matan, obviamente, por el derroche de agua. ¿Por qué? Porque es un bien escaso. ¿Sí? Acá siempre dice, pero ¿para qué no? Total, el río Plata es inmenso, mira todo el río que hay, no se va a agotar nunca. Hago una pregunta. ¿De dónde son los perfumes más famosos? Y los mejores perfumes. De París, Bien. Francia. De Francia. ¿Por qué? porque no tienen para bañarse. Porque el agua es un bien escaso, entonces hay que buscar la forma de hacer llevadero en relación con otras personas. Entonces ahí inventaron los perfumes y las fragancias. Cada cultura se desarrolla en función de los elementos con los que cuenta. ¿Sí? Entonces, culturas que viven, por ejemplo, en una zona caribeña con un clima todo el año es verano, ¿para qué tengo que tener una casa muy abrigada? Entonces no me hace falta. Ahora, yo vivo en Islandia o me fabrico una casa abrigada, ahora voy a pasar feo. Siguiendo esa lógica, ante la falta de agua en buena parte de Europa, con un curso caro, empezaron a aparecer los perfumes cultural. ¿Sí? Dos ejemplos. De los que han tenido oportunidad de viajar en avión, sabrán que cuando uno viaja en avión, le dan una revista para leer. Sí, de cada empresa tiene su propia revista de publicidad y me estoy, no importa. Eh, Recuerdo que llegó hace un tiempo largo, muchos años, a mis manos una revista de la empresa francesa, me llegó, no es que yo viajé en la empresa mucho menos, que tenía una promoción de un perfume. Y decía, no sé, perfume, lo que sea, tal, para evitarse el molesto baño semanal. ¿Sí? Cuestión de costumbre. Es muy distinto. Otro ejemplo que va por un lado se entiende el concepto de eficiencia y de maesteriete, porque eficiencia a veces cuesta llevarla a cabo cuando uno tiene esta cuestión de recursos que sobran o que abundan. Eh, Hay una guía de viajes que se llama Guía Pirelli. Una edición de hace varios años, yo había escaneado la partecita esa, pero no la perdí después. Esa guía que hace, describe los distintos países, los lugares más típicos de cada país y a lo mejor parte de las costumbres y historietas. Hablaba de los porteños, o sea, de todos nosotros, por lo menos que somos porteños, si alguno no es porteño, bueno, se puede disculpar. ¿Y qué decía? Están siempre apurados, discuten por todo,
fuman como si fuera la última vez. Esto, insisto, lo que estoy mencionando tenía como 8 años atrás, donde mucha más gente fumaba, hoy mucha gente dejó de fumar, por cuestión de salud más que nada. Entonces decía, repito, están siempre apurados, discuten por todo, fuman como si fuera la última vez, y tienen la rara manía de bañarse a diario. Literal. Tienen la rara manía de bañarse a diario. Claro, porque en un contexto donde estoy acostumbrado a que algo escasea mucho, y veo que otro lo de entre comillas, es loco. ¿Sí? Hay ejemplo de esto, pero para charlar un buen rato. Como sea, en un proyecto, en un plan, si yo tengo recursos que son limitados, tengo que ser eficiente, que me rindan lo máximo posible a la menor cantidad de consumo de recursos. Si me sobran, no pasa nada. Por eso, cuando hablábamos de proyectar un viaje, de planificar un viaje, era esto. Yo tengo que ser eficiente para que los recursos que no me sobran, tiempo y dinero, como muchos de ustedes dijeron, me rindan lo mejor posible. Y tendré que ver qué lugares voy a hacer y qué lugares no voy a visitar para poder decir, ya que voy y hago tal viaje, optimizar esos recursos. ¿Sí? Desde el mismo lugar, un proyecto tiene un tiempo limitado. Si yo estoy construyendo, por decir algo, una fábrica de helados, no es que dentro, y digo, bueno, el proyecto va a durar 5 años. No es que a los 5 años voy a dinamitar la fábrica de helados y voy a poner una fábrica de muebles. No, simplemente digo, si en 5 años este proyecto no me resultó, no voy a seguir. Pero de todas formas, si resultó, seguiré construyendo una fábrica de helados, pero seguramente en ese tipo de que empezar a hacer algún tipo de retoque, alguna mejora, una actualización que implicara un nuevo proyecto dentro del proyecto más grande. ¿Sí? Por eso hablamos que los resultados pueden perdurar con tiempo indefinido. ¿Sí? O puede pasar que no alcance su objetivo y tengo que cerrar la fábrica, si no funcionó por algún motivo. ¿De acuerdo? Entonces, objetivos específicos, un periodo bien claro, un comienzo y un final también bien marcado, un presupuesto limitado, en la certeza de que el dinero no es lo que sobra en general, un equipo de trabajo, esto es fundamental, un equipo que muchas veces es interdisciplinario. Ustedes me dirán, pero nosotros hacemos un desarrollo de sistemas, somos todos gente de sistemas. Sí, está bien, pero dentro de sistemas a lo mejor hay distintos rubros, distintas ramas, sin contar todo lo que tenga que ver con, entre comillas, la ferretería y todo lo que tenga que ver con las conexiones y la cuestión, si quieren, entre comillas, edilicia, ¿sí? Y dijimos que son únicos en sí mismos, cada proyecto es único en sí mismo. ¿Sí? Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, quejas, no, quejas no. Algo. Bien, dice Santiago que las clases serán en programación. Yo digo lo que nosotros nos dijeron por orden que tenemos de la Escuela de Formación Continua. Estoy viendo el chat. Y dice Andrés que las hipotecas subprimes supongo que se refiere a lo que yo comentaba de Estados Unidos. Yo insisto con lo que mencionaba. Nosotros nos bajaron orden por escrito que no se pueden grabar las clases, pero bueno, yo cumplo con esa orden, pues cada cual maneja como quiere las cosas. Bien. Dicho esto, pasaremos a cuáles son las fases de un proyecto, cuáles son las etapas que tiene un proyecto. Las mencionamos ahora todas en su conjunto, pero las desarrollaremos una por una, con lo cual, digamos, no se preocupen cuando yo empiece a explicar qué es cada una de estas. Hay una primera cuestión, que es definir qué está pasando, de alguna manera encontrarlo, ya veremos ahora cuál es el problema, cuál es la oportunidad que se puede generar o cuál es el conflicto. A partir de ahí, concebir el proyecto en términos de saber qué se va a hacer, cuál es el objetivo a lograr, qué se va a hacer, lo veremos en un par de minutos. Construir efectivamente el proyecto hasta su puesta en marcha y después ponerlo en marcha, donde aún seguimos trabajando nosotros como, si quiere, si nos contrataron para gerenciar o para dirigir el proyecto,
Y después puede venir la fase de sesión. ¿Y esto de qué depende? Hasta dónde sea el alcance de nuestra contratación. ¿Sí? Pasando en limpio estas etapas o ampliándolas un poquito. Puede pasar que quien nos convoca, que técnicamente llamamos el comitente, pueda venir con un descontento, con una especie de insatisfacción, por eso hablamos necesidad. Cuando decimos, por ejemplo, la facturación sale con mucha demora hacia los clientes, con lo cual tenemos demora para cobrar. ¿Sí? Eso se llama el conflicto, es el descontento que hay. Puede que le pasa eso, no el por qué. Y el por qué estaría en el problema. Y será nuestra labor decir, mira, tenés un sistema obsoleto de facturación. Puede pasar que quien nos contrate ya venga a la clase y diga, mira, mi problema es que tengo un sistema obsoleto. Ya sé la causa del problema y ya sé cuál es el descontento. Porque tengo un sistema obsoleto. La causa, mi facturación sale con excesiva demora. Y si no, puede pasar que uno pueda detectar cuál es la oportunidad para un proyecto. ¿Qué significa esto? La situación de pandemia que se dio fue una oportunidad de negocios aprovechada, por supuesto para muchos fue problemático, o sea, ya sabemos, mucha gente perdió trabajo, empresas que cerraron, lo tenemos recuento claro, pero otras pudieron tomar esa oportunidad y potenciar su desarrollo, por ejemplo, las de venta online. Y las que no estaban en venta online y eran con venta presencial o física, se pasaron a la venta online. Pues vieron una oportunidad de negocio. Siempre, las situaciones muchas veces generan oportunidades para otros y a muchos los perjudica desde ya. ¿Sí? Eso está claro. Donde ustedes quieran, aún en las cosas más terribles que le puede pasar, las guerras, como pueden llegar a ser en la humanidad, son oportunidades de negocio para la gente que fabrica armas. De hecho, hay toda una industria bélica y una industria que quiere generar esa cuestión también para poder mantener el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es una oportunidad? Aquello que se genera en función de otra cuestión que yo puedo aprovecharla. ¿Ustedes conocen la sede de San Justo en la que están cursando técnicamente o no llegan a ir todavía, digamos? ¿O no? Sí, sí. Bien. Sí. La sede funciona ahí desde la creación de la universidad un año después, desde principios de la década de 1990. Con anterioridad, ahí ha funcionado una fábrica de autos que después cerró, por lo tanto, quedó en 3 años el predio sin ningún tipo de uso. Acá apunto con esto. Cuando se crea la universidad, empezaron a aparecer oportunidades para proyectos de inversión y proyectos de negocios, que son los que ustedes, si los que fueron, habrán visto, los bares que están enfrente, las librerías, las fotocopiadoras, la casa de computación, todo eso está ahí porque la universidad generó una movida de gente que en condiciones normales es grande en cuanto a cantidad de alumnos y cantidad de personas que trabaja ahí. Por lo tanto, aparecieron oportunidades de negocio para generar proyectos. ¿Sí? Entonces, en la fase de definición tenemos o detectar o la necesidad, o sea, el conflicto, el problema, o sea, las causas, o bien una oportunidad de negocios. A partir de ahí, uno qué hace, que lo veremos en la próxima clase, un estudio de perfectibilidad o previabilidad. ¿Qué significa? Es un análisis superficial, entre comillas, dependiendo del nivel del proyecto, a ver si funcionaría. Y veremos desde qué ángulo lo miramos. No es solamente cuestiones técnicas. También es legal. Charlando de otras cosas que veremos más adelante, el año pasado un compañero de ustedes comentaba que trabajaba en una empresa que por normativa de la empresa, no me acuerdo qué empresa era, no podían tener los servers fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí tuvieron
ellos querían hacer, por un tema de costo, establecer el lugar donde iban a partir la computadora con los servers en provincia de Buenos Aires, era mucho más económico. Sin embargo, por normativa de la empresa, tuvieron que hacerlo en capital. Entonces, ahí el problema no fue solamente técnico, fue legal interno de la empresa y fue política empresarial. ¿Sí? Entonces, el estudio de prefactibilidad que uno hace, a grosso modo, son multicausales o multifuncionales, varios ángulos, no solamente. Perdón, paso un delivery y vieron que pasan los delivery, digamos, se hace notar. Son multicausales, multidisciplinares y, digamos, no son solamente cuestiones técnicas. Una vez que esto podría pensar que funcionó, puede funcionar bien. Vamos a estudios previos más en detalle, donde yo llego casi a un estudio de, se quiere, definitivo, de factibilidad, y en función de eso, será decir, bueno, las soluciones que teníamos para desarrollar un nuevo software, o comprar uno nuevo, o cambiar la situación, elijo con cuál me quedo, y acá hay una cuestión donde tengo que esperar la aprobación de quien dirige y quien decide el proyecto, no quien dirige, quien decide, la empresa, la gerencia, el directorio, es quien me va, o si es un proyecto de gestión pública, por ejemplo, un hospital o algo por el estilo, el gobierno municipal, provincial o nacional, quien sea, debe aprobar ese proyecto. Recién ahí, cuando yo logré convencerlo, porque a lo mejor entre lo que esperaba se iba a proponer y lo que se propone en realidad en función de los análisis realizados, fue la diferencia. ¿Sí? Porque a lo mejor pensaban que lo iban a solucionar con un trabajo mucho más breve, en tiempo y más corto y más barato en dinero. Resulta que la solución es un trabajo mucho más largo que implica una inversión mucho mayor. Entonces, esa diferencia entre lo que esperaban que se les iba a decir y lo que realmente uno le puede sugerir como proyectista, implica esa aprobación. ¿Sí? Y a partir de acá aparece lo que se llama estructura de composición de proyecto en ingeniería de detalle, es decir, quién va a hacer cada cosa, cuándo sucede cada cosa, para poder planificar esas actividades y esos recursos a fin de optimizar. Esto lo veremos más adelante, pero a modo de introducción podemos decir que cuando uno planifica esas actividades y los recursos, ¿qué significa? Optimizar. Yo tengo que obtener fondos prestados, por decir, de un banco, para equipar todas las oficinas, pero primero tengo que construir la nueva sede, y el préstamo es para comprar solamente equipamiento. ¿De qué me sirve tomar el dinero hoy y empezar a pagar intereses hoy? Si el equipamiento lo voy a comprar lo voy a tener que utilizar dentro de 8 meses, 9 meses. Entonces, la planificación implicará decir, bueno, tener un acuerdo con el banco, una preaprobación de un crédito que lo voy a tomar en las condiciones que correspondan dentro de 7 meses cuando lo precise, para no empezar a pagar ni desde ahora. La visión inversa. Tener previsto todo para cuando llegue el momento de poner las máquinas estén compradas y no que ya está listo, podemos poner a partir de la semana que viene las máquinas, contraerlas. Ah, no, espera, tengo que empezar por hablar con el banco para que me den el crédito para a partir de ahí pedir las máquinas. Pues eso implica demoras. Y esto que parece una especie de verdad de pelo grullo, no es tan sencillo. Muchas veces cuando uno era un proyecto, decíamos que hay distintos sectores y distintas características. Y de repente, quien tiene la visión global de todo eso, cosa que charlaremos más adelante, es quien dirige el proyecto. Quien tiene todos los hilos de lo que cada cual sabe. Muchas veces, si bien hay interacción entre las distintas áreas o sectores de un proyecto, quien tiene toda la visión global es quien lo dirige. Un ejemplo, en algún momento, en otro contexto de proyectos, una alumna le tocó, trabajaba para una empresa de rubro inmobiliario, que inició un proyecto, estaba construyendo un hotel dentro de una bodega en la provincia de Salta. Para quien no conoce, la provincia de Salta tiene una región muy famosa por su vino que es Cafayate,
vinos realmente famosos a nivel internacional. Entonces, una de las bodegas, si escuchaban nombres, Echar, Michel Torino, etcétera, Cuarta también de la zona, estaba haciendo un hotel de alta categoría porque tenían un estudio de factibilidad que había funcionado, que iba a venir mucha gente del exterior a radicarse, mentira, a alojarse dentro de la bodega para degustar vinos, etcétera. Cada cual tiene su función, el arquitecto por un lado, el diseño interior por otro lado, el decorado por otro lado, el de recursos humanos, etcétera. Cuando ella toma el mando del proyecto, está en marcha, empieza a unir fichas y se encuentra con que, por ejemplo, alegremente el diseñador de interiores dijo, vamos a poner en el gimnasio por supuesto importante, 6 pantallas LED de tal tamaño para pasar videos mientras la gente hace gimnasia. Fantástico. Arquitecto, los enchufes. ¿Qué enchufes? ¿Cómo que enchufes? Claro, nadie le había dicho al arquitecto que el diseñador había decidido ponerse pantallas, por lo tanto hay que enchufarlas en algún lado. Si no hay alguien que junte todas esas cabezas, toda esa cuestión en estructura de composición, y esa es la función de quien dirige un proyecto, puede pasar que después haya que tirar para atrás o modificar cosas. Eso, junto al control y seguimiento del proyecto, de que no falte nada, que nadie se escape, que se cumplan los tiempos, es el rol de un director de proyecto, que es lo que trataremos nosotros más adelante en la cursada. ¿Sí? Una vez que el proyecto se construyó, hay que probarlo. Ustedes tienen un sistema, si bien ustedes lo prueban, supongo, mientras van desarrollando y demás, calculo, esto ayuden ustedes que están más en el tema que yo, que deben probarlo in situ en el lugar, en el cliente que me contrató, en la empresa o en lo que sea. Y probablemente me pidamos una modificación o algo. Entonces, esta puesta en marcha, en funcionamiento del proyecto final, implica todavía, si me contrataron solamente para desarrollarlo, ponerlo a funcionar, aún todavía tengo que cumplir con ese rol. Y ver si hay que hacer algún ajuste, si realmente, por decir algo, esto funciona con la velocidad deseada, o hay que modificar algo de los procesos, si a lo mejor, no se cae en términos que se cae conexión, si la facturación sale como se esperaba y se cumple con lo que estaba planteado y firmado con quien me contrató, cosa que haré más adelante. Todo está funcionando, fantástico. Llega el momento de cederlo. Si me contratan solamente para construirlo. ¿Qué significa cederlo? Mira, estas son las maquinarias, estas son las garantías, este personal que se contrató para que trabaje en el proyecto y siga funcionando si es carrera personal, estas son las condiciones que tiene de trabajo, esto es lo que ganan. Todo aquello para que la persona que me contrató siga desarrollando un trabajo adelante. Si volvemos al ejemplo de la fábrica de helados, y perdonen que utilicen una fábrica de helados como ejemplo, a las 10 y 20 de la noche, con el hambre que más uno debe tener. Me incluyo. Cuando se da el proyecto al que fabrica helados, ¿qué le estoy diciendo? Bueno, mira, estas son las máquinas compradas, estas son las garantías, estos son los servicios técnicos, las características técnicas, estas son las heladeras, estos son los proveedores que tenés para las materias primas. Todo funcionando, seguís fabricando helado, envase, vendé. ¿Sí? Puede pasar que en cambio a mí me contrate para que yo siga acompañando en toda su vida útil, puede pasar, ya sea como incorporado a la empresa o como departamento de staff, o sea, desde afuera de la empresa, con un seguimiento offshore y eventualmente controles o presiones periódicas. Como sea, ese contrato que está dentro del proyecto, pero si no, como digo, me cedo y ya me voy a hacer otro tipo de trabajo. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Sí, sí. A ver, se activó. Sí. Vamos a ver. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? De todo esto que mencionamos hoy, ¿alguien lo vivió o lo está viviendo en persona con su trabajo o algo por el estilo? Ni en el trabajo cuando tiene. Sí. A ver, a un caballero habló primero, no sé identificar quién fue.
Tomás. Sí, decime. Que decía que en el ámbito laboral pasa muy seguido y más en sistemas. O sea, la gran mayoría de las cosas pasan por proyecto, por cómo lo diseñás, por cómo arranca la problemática, por qué lo va a llevar a cabo, por quién lo va a poner a prueba, cómo se va a testear y así es. O sea, pasa muy seguido, sea el área que sea. Por ahí algunas tienen más, en la parte de desarrollo por ahí tiene más esa metodología de seguir un hilo y decir lo hago así, 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 pero en general ya de por sí es así. Claro, sobre todo que aún en el desarrollo, donde vos tenés varias personas trabajando, tengo familias que se dedican a eso, desarrolladores están trabajando virtuales, algunos de acá, otros de San Nicolás, otros vienen de Rosario y de Masterieta, cada cual tiene un rol, una parte, pero esa integración tiene que estar en algún lado para que vaya todo para el mismo lado, ¿si no? Claro, claro, obviamente. Tiene que estar Claro. normado también. Tiene que estar ¿Cómo? normado. Tiene que estar como normado también, decir Claro. qué rol va a ocupar cada uno, cómo lo va a hacer, la eficiencia y todo eso. Eso es fundamental y lo veremos más adelante, el rol de cada uno, quién se encarga de cada cosa, no por el hecho de echarle faro, sino saber que todo tiene un responsable y no que pueda pasar que nadie recoge el guante, nadie tiene haciendo una tarea, de repente estamos esperando que el otro haga algo y nadie lo hace. Claro, sí, sí. ¿Sí? Creo que en un proyecto lo más importante es aprender a delegar. Sí, correcto. Noelia, ¿tenés ahí equipo de trabajo? Sí. ¿A quién tenés ahí? Nombre. ¿Cómo? No entendí. Nombre, ¿con quién estás ahí? Ese bebé, ¿quién es? Con mi nene. ¿Dónde aparece una foto mía? No, sí, pida fotos, pero ahora se escucha la voz, por eso. Sí, no, sí tengo a mi hijo. Bien, me encanta. Sí, correcto. El delegar es importante, es fundamental. El saber delegar, para lo cual vos tenés que primero tener confianza en el equipo en el que trabajás. ¿Sí? Ya lo vamos a ver esto. Lo que dice Noelia es cierto. Tradicionalmente había una forma de trabajo en los proyectos donde se pensaba que la cosa era vertical. Entonces, de repente, quien estaba al mando decía lo que había que hacer y los demás obedecían. En cambio, lo que dice Noelia es cierto, es un formato más actualizado que habla de transversalidad, donde si bien hay una cabeza que manda, también escucha la opinión de las personas, delega, y es una buena forma de que el equipo se sienta valorado, es escuchar la opinión del equipo. ¿Sí? No sé, caso todo, si no es una locura, pero sí. Sí, tiene la mano levantada, alguien por acá que se acabó de perder la... Así, ¿quién es? Esteban. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo anda, caballero? Acá probando el sistema de mano levantada. Funciona. Sí. Quería contar nada más que a veces cuando un jefe no sabe delegar, se arma lo que es el cuello de botella, ¿no? ¿Sí? Se satura de trabajo y está a las corridas, está estresado. En cambio, delegando es como que se distribuye mejor, ¿no? Pasan dos cosas. Además de esto que vos decís que es cierto, de la saturación y que el tipo está enloquecido, el resto del equipo de trabajo, es un momento que te desmotiva, ¿sí? ¿Para qué le voy a sugerir si se está equivocando? ¿Para qué le voy a decir que puede ser más fácil si no me da más? Sí. Entonces, lejos de que el equipo de trabajo tire para adelante y demás, muchas veces que hacen la plancha y mantienen su rol o algo, porque no por maldad, no por decir, simplemente sabes que no te van a dar bolilla o al revés, te puede traer más problemas todavía si vos haces algo. Porque creen que estás abrochando pisos. Sí, por suerte creo que en lo que es Haití, la mayoría de los jefes son receptivos en cuanto a la opinión. Claro. Porque como es un ambiente creativo, digamos, es muy importante nutrirse de todo el equipo, ¿no? Tenemos más líderes y menos jefes. Qué nivel. Estamos bien, Noelia, bien. Igual depende de la empresa. Por ejemplo, yo trabajé en empresas más chicas, en consultoras no más chicas, trabajé también en empresas más grandes, pero en las más chicas, capaz un rol tendía a hacer un montón de cosas porque la empresa quizás no quería sumar otro rol por el tema de costos y demás. Sí, estamos de acuerdo.
que están planteando los chicos, tanto Noelia como Esteban y demás, tiene que ver con esto de una visión quizás más moderna, algo de, como ustedes dicen, la creatividad implica abrir el juego y dejar que los que creen, que tienen ideas, dejarlos que piensen, porque se sientan, digamos, presionados, pero si no, invitados a opinar y a aportar ideas. También está el formato que dice Nadia, mucho más tradicional, donde la estructura de costos, a lo mejor que prefieren, mira, multifunciones y hace todo, es un formato distinto. Depende mucho de ese tipo de empresa. En general, las empresas de sistemas, por lo menos las más, no sé si actualizadas o las más, como que se llamaba, van por el lado de esta... Las más modernas, capaz. ¿Cómo? Modernas, capaz. Quizás moderna, estoy buscando una palabra que no quisiera ser agresiva, y moderna es una buena opción. Abren este juego. Lo que dicen es cierto, muchas veces por un tema de baja costo y demás, son costos de empresa, uno puede estar de acuerdo o no, va distinto, es distinto el programa. Y para las empresas más modernas quizás prefieren tener contento al cliente interno, ¿sí? Entonces de repente se dan opciones o decir, bueno, por lo menos vale la pena. Muchas veces a las empresas que tienen esa lógica a veces son, por ejemplo, los bancos, que a veces buscan, por lo menos en algún momento, el cliente interno que esté cómodo. ¿Qué significa cliente interno? Es el empleado. ¿Y cuál es esa comodidad? A lo mejor con ciertos beneficios, si tiene día de estudios y va a pedir estudio, no le hace un gran porque hay día de estudio que pide. En otras empresas muchas veces pasa. Ejemplo, se quiere banales o no, pero uno se siente como reconocido. A los que son padres para el día del padre un obsequio, a las que son madres para el día de la madre un obsequio, para el día del niño regalo para los niños, tienen de repente estadísticas, datos de los niños de cada empleado, entonces de repente posibilidad de capacitación, de formación, entonces te genera, digamos, cierto ambiente de trabajo quizás un poquito más comprimido, pero como decía nadie, coincido con ella, no todo que brilla es oro, no todo color de rosa, y empresas que son más, si puedo, en esto de economizar recursos, que trabajes a destajo, entre comillas, como se decía antes, lo voy a hacer. Como sea, depende mucho de cada empresa. Sí, las empresas más modernas van más para lo abierto, por lo menos. Pregunta Oscar si hay que ir leyendo algo de la bibliografía. Tienen subido en Miel, junto con el PowerPoint de apoyo a bibliografía, compartiendo de refuerzo de todo lo que charlamos hoy. Hay un par de actividades para hacer, háganlas y también súbanlas en Miel, que aunque no reciban respuestas, yo estoy verificando lo que están haciendo y demás historietas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, Aportes, ideas, dudas, inquietudes. Profe, Sí, señor. ¿usted va a ir viendo las clases a medida que las vayamos cursando al Miel? Probablemente el mismo día o un día antes, sí. Ah, perfecto. Bien. ¿Algo más? Bien. Ahora bien, aparte de que todos hablan de golpe y se pechean para hablar. Y es cuando el profesor dice, nos vemos en la próxima clase, que tengan buena semana. Igualmente, buenas Nos noches. vemos, profe. Buenas Buena noches. semana. Nos vemos la próxima. ¿Vieron? Es un... Mira. Ahí respondí una consulta que alguien preguntó si la actividad tiene que estar en formato especial. No, simplemente en formato Word. Suficiente. no, buenísimo. Buenísimo. Ok, gente, nos vemos entonces la próxima. Nos vemos. La próxima. No. Gracias. Nos vemos, Chao. profe. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Gusto. Hasta luego, gracias. Luego.